libremente sobre todas las cuestiones que les afecten. Esto de todas las cuestiones que les afecten tiene también mucho que ver con los asuntos tradicionales sobre los que reportamos las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de familias, los padres y madres, generalmente muy preocupados por esos temas de educación, por los temas de salud, por los temas de rehabilitación o habilitación, atención temprana. Pero aquí se dice claramente todas las cuestiones que les afecten, en todos los ámbitos de la vida, en todas las partes del articulado que tiene la CRPD, en los medios de comunicación, en la accesibilidad, en el acceso a la justicia, en la protección contra la violencia y el abuso, en cualquier ámbito de la vida en la comunidad, la vida recreativa, el deporte, el ocio, la cultura, en cualquier ámbito de la vida. Dice, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad, por supuesto, su edad, y también su madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. Amigos y amigas, ¿cuánto queda por hacer para cumplir este principio, este derecho fundamental, que además no viene de aquí? Y no me voy a meter porque, bueno, ya se ha comentado anteriormente en la intervención de la ponente principal, pero hay un artículo 12 en la CRC que lo aclara y que lo especifica sin ningún ámbito de duda. Claro que todo esto tiene igualmente que ver con el párrafo tercero del artículo cuarto de esta convención, en donde en el marco de las obligaciones generales que tienen los Estados partes, aquí se dice que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas. Yo, que llevo 4 años y voy a tener la oportunidad de seguir otros 4 en el comité, hasta ahora no he conocido ningún Estado parte de los que ya han presentado sus informes al comité y han sido considerados en el diálogo constructivo. No conozco a ningún Estado que haya hecho esta consulta directa con los niños y con las niñas con discapacidad. No los conozco. En ese sentido, me gustaría comentarles de qué manera el comité de la CRPD ha venido trabajando para hacer cambiar esta manera de actuar tan interiorizada en nuestra cultura, en nuestra forma de proceder, en nuestra condición de padres y madres, de familias, de organizaciones de personas con discapacidad, sobre otros ámbitos que también después mis compañeros hablarán del tema. Miren ustedes, lo primero que habría que mencionar en relación al trabajo, cómo el comité ha considerado el tema de la participación de los niños y niñas con discapacidad, es a través de directamente una alusión expresa a este derecho de opinar libremente y expresar, desde luego, su punto de vista en relación a cualquier asunto que le afecte directamente en lo que es el marco de sus directrices para la presentación de informes, tanto informe inicial como los informes periódicos que tienen que presentar, como digo, los Estados partes. Vuelvo a insistir en este hecho. Hasta la fecha presente, ningún Estado parte ha dado respuesta directamente a la cuestión que ahí se les preguntaba directamente. Si los niños y niñas con discapacidad pueden expresar libremente su opinión sobre todas las cuestiones que les afectan y recibir asistencia apropiada acorde con su edad y tipo de discapacidad para ejercer este derecho.
a esta pregunta que aparece directamente en nuestras directrices, ningún Estado parte, hasta la fecha presente, ha reportado. Pero, sinceramente, para mí, lo que es más grave todavía, tampoco las organizaciones de personas con discapacidad, ni las organizaciones de infancia. Este tema, hoy por hoy, no está en la agenda de los Estados partes, pero tampoco está apenas en las de las organizaciones de personas con discapacidad ni en las organizaciones de infancia. Miren, en el trabajo que el comité desarrolla directamente con la sociedad civil, les puedo decir que hay un constante y sistemático interés precisamente sobre las cuestiones de infancia. Además de sobre si los niños y niñas con discapacidad han podido participar de alguna manera en esa presentación de esos informes en la sombra, informes paralelos. Pero siempre, hasta el momento presente, la respuesta ha sido negativa. Además de esto, acabamos de celebrar ahora, el pasado día 17 de abril, un mediodía de debate general sobre el tema de mujeres y niñas con discapacidad. Y el comité ha estado muy preocupado y ocupado, gracias al apoyo de la Secretaría del comité y gracias también al compromiso de UNICEF, en garantizar la participación de alguna niña o adolescente con discapacidad que pudiera expresar su opinión directamente y que sirviera de alguna manera de acicate para que la sociedad civil y especialmente las organizaciones de personas con discapacidad, que son las directamente concernidas por esta convención, realmente tomaran nota y siguieran el ejemplo. Como digo, gracias al apoyo de UNICEF conseguimos que una chica joven, una adolescente de la India, pudiera intervenir directamente en este mediodía de debate general. Y esto es importante porque yo les decía anteriormente, el tema del género es significativamente relevante en el ámbito de la infancia. Hasta donde sabemos y por los estudios e investigaciones que hay al respecto, desde luego en distintos ámbitos que especialmente tienen que ver en gran medida con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas con discapacidad o el tema del abuso y de la violencia, tiene especialmente un significado muy concreto para las niñas con discapacidad y eso tiene que ser tomado en consideración de forma adecuada. Digo, a raíz de este mediodía de debate general, el comité ha creado un grupo de trabajo que va a presentar un borrador específico sobre niñas y mujeres con discapacidad, en donde vamos a velar igualmente por recibir directamente el input de las niñas con discapacidad y adolescentes con discapacidad en relación con estos principios y mandatos de la CRPD en colaboración con el comité de la CEDAW, de alguna manera, y también en colaboración con el Comité de los Derechos del Niño. Además de esto, el comité realmente se ha congratulado especialmente en ese informe que será presentado ahora el día 30 de mayo por parte de UNICEF en relación con la situación específica de las niñas y niños con discapacidad, con ese enfoque de género. Si bien, nuevamente, volvemos a encontrar la misma situación. Las consultas directas hechas a niños y niñas con discapacidad para la elaboración del informe en muchos ámbitos brillan, lamentablemente, por su ausencia. ¿Qué recomendaciones creo que podríamos hacer o que podríamos tener presentes? En este momento, España, ustedes lo saben, ya pasó el diálogo constructivo con el comité como Estado parte
precisamente en septiembre del año pasado, perdón, del 2011, y en ese sentido el comité hizo públicas una serie de observaciones finales al Estado de España. Y en relación con esto, solamente con esto, no con temas ni siquiera de infancia, en relación a la participación de niños y niñas con discapacidad, el comité se pronunció de la siguiente manera. En su párrafo 15 dice que el comité deplora la falta de información sobre la eficaz participación, en este caso, de los niños y niñas con discapacidad en todos los niveles de su vida. Y lo expresa así, en su párrafo 5. Y en ese sentido emite una recomendación en el párrafo 16 que dice: el comité recomienda al Estado parte que adopte medidas, entre otras cosas, para incluir a niños con discapacidad en todos los niveles precisamente de la vida. Cuando el comité revisa el tema del artículo 7, dedicado a los niños y niñas con discapacidad, en su párrafo 23 dice: el comité está particularmente preocupado por las tasas de malos tratos de los niños con discapacidad, que según se informa son más altas que la de los niños sin discapacidad. Y en ese sentido, en el siguiente párrafo, en el 24, en el apartado B, el comité le pide al Estado parte que adopte políticas y programas que aseguren el derecho de los niños con discapacidad a expresar sus propias opiniones. Yo creo que aquí España, que es el punto de mira de estas observaciones finales, tiene un gran trabajo, sinceramente, por hacer. ¿Cuáles serían? Ya sé que no tenemos tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que yo haría? Miren ustedes, yo creo que lo primero es que tenemos que partir de los principios y mandatos de esta convención y aplicarlos directamente a toda la infancia con discapacidad, a todos los niños y niñas con discapacidad. Y tenemos nosotros, las organizaciones especialmente de personas con discapacidad, un inmenso compromiso con este tema, con este asunto. Los niños y niñas con discapacidad apenas, yo diría que no conocen ni siquiera esta convención, tampoco la de los derechos del niño. Si bien UNICEF y otras, Save the Children, por ejemplo, han hecho importantísimas campañas para dar a conocer esta Convención de los Derechos del Niño entre determinadas poblaciones, yo creo que el movimiento asociativo de la discapacidad tiene un gran asunto pendiente con los niños y niñas con discapacidad. Y fíjense ustedes que tenemos un documento maravilloso elaborado por UNICEF, que es esta convención, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en versión para niños y niñas. Y esto todavía nosotros no lo hemos hecho. Es triste pensar que si incluso tenemos un artículo 7 en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas con Discapacidad, ha sido gracias a la intermediación de una organización que no era de personas con discapacidad. Y gracias al trabajo de esa organización y al esfuerzo que se hizo precisamente desde el Reino Unido, desde Save the Children, por incorporar este tema, esta convención considera el ámbito de los niños y niñas con discapacidad. Oído cocina para las organizaciones de personas con discapacidad, que apenas tienen políticas de infancia y que cuando las tienen generalmente se centran en los ámbitos de la educación y a lo mejor de la salud, pero que apenas considera el tema de la participación directa de los niños y niñas con discapacidad. Creo fundamental, sinceramente, que se organicen sesiones de trabajo
con nuestras organizaciones, con nuestro tejido asociativo, en función de la edad de los niños y niñas, en función de los tipos de discapacidad, para hacer valer estos principios y estos mandatos, para dar a conocer realmente estos derechos y, al mismo tiempo, ofrecerles mecanismos para esa participación. Ni nuestras organizaciones tienen mecanismos para que participen, ni tampoco somos todavía capaces de incorporar niños y niñas con discapacidad a esos mecanismos más globales en donde los niños y niñas sin discapacidad sí que vienen participando. Miren, termino con esto. En el año 2008 tuve el inmenso privilegio de organizar desde la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, tuve la ocasión de organizar una conferencia mundial contando con 20 niños líderes ciegos de 20 países diferentes, niños y niñas. Se reunieron durante 5 días en la ONCE y trabajaron directamente esta convención. De ahí salió una declaración y salió un libro que además quiero agradecer al CERMI por haber publicado su edición al español. El libro se llama Escuchando a los niños y eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos sacar claro hoy aquí, la necesidad de escuchar a los niños y niñas. Les recomiendo su lectura que está en la página web del CERMI. Gracias. Pues muchas gracias, Ana Peláez, por traer la sensibilidad y el trabajo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.